Alves dos Reis fue conocido por ser un estafador portugués. Hablemos de sus inicios. Alves dos Reis, que es su apellido conocido mundialmente, fue un portugués nacido en 1898, proveniente de una familia moderada económicamente. A los 18 años se casó, siendo allá mismo en Portugal. Se casó con una mujer que venía de una familia de bastante dinero. A él no tener tanto dinero como su esposa y de paso su familia cayó en una crisis económica, emigró a Angola. ¿Qué pasa? Dijimos que Alves dos Reis era un estafador, ¿verdad? Aquí comienzan sus verdaderas estafas. Su primera estafa no fue realmente financiera. Su primera estafa viene cuando emigra a Angola y falsifica su título de ingeniería de la Universidad de Oxford. ¿Qué pasa? Que Oxford en ese momento no tenía escuela de ingeniería. Se supone que su ingeniería de la cual se graduó era mención en matemática, geografía, ingeniería mecánica y muchas otras menciones que en realidad ni siquiera existían para ese momento en la escuela de Oxford. Con este título de la ingeniería en Oxford, él consiguió un trabajo de gerente en los ferrocarriles que para ese momento estaban iniciando en Angola. ¿Qué pasa? Él duró unos 2-3 años en esta cuestión donde hizo dinero como gerente. Obviamente, él nunca tuvo los conocimientos reales, pero se mantuvo su estafa. Fue unos 5 años más tarde que dejaron de financiar el proyecto de ferrocarriles en Angola. Entonces, Alves dos Reis empezó su primera estafa financiera. Alves dos Reis emitió un cheque sin fondos para comprar la mayoría de acciones de una empresa de ferrocarril en Angola. ¿Qué pasa? El cheque no tenía fondos. Pero una vez Alves dos Reis tuvo la posesión de esta empresa, transfirió dinero de la empresa a su cuenta personal antes de que el cheque fuese liquidado. Lo mismo hizo con una venta de carros usados ahí mismo en Angola. Para ese momento, Alves dos Reis se había apropiado ilegalmente de aproximadamente $100.000 equivalentes, que eso hoy en día es más de $1.500.000. O sea, sus estafas fueron grandes. Fue atrapado cuando quiso adquirir parte de una empresa, pero antes de poder hacer sus mismas acciones de un cheque sin fondo y después pasar el dinero, fue atrapado. Duró exactamente 57 días en la cárcel. Lo liberaron por falta de pruebas. Pero estando esos 57 días en la cárcel, se le ocurrió su mejor plan, su estafa más grande y por la que es conocida mundialmente. Esta estafa consistía en duplicar el Banco de Portugal. ¿Cómo? Imprimiendo más billetes de 500 escudos específicamente. ¿Cómo podrían hacer esto? Se preguntarán. Para ese tiempo, habían dos factores muy importantes. El primero es que el banco no era completamente del gobierno, eran acciones que se podían comprar. El banco tenía unos accionistas que eran entes privados. Y el segundo, que el banco no imprimía sus propios billetes. En este caso, en el caso particular de Portugal de ese año, los billetes se imprimían en Londres. ¿Qué pasa? Dirán, no puede ser tan sencillo, y no fue tan sencillo, no lo hizo solo. Alves dos Reis contó con varios cómplices que fueron los que lo ayudaron con esta misión. Espías, hermanos de políticos, hermanos de diplomados. Él ingenió todo un plan para llevar a cabo su objetivo de duplicar el Banco de Portugal. Entre otras cosas, lo más relevante fue que él emitió cartas en nombre del Banco de Portugal y logró que, a través de sus contactos y de sus aliados en esta estafa, conseguir firmas de las embajadas del Banco de Portugal en Alemania, Francia y en diferentes países, donde le daba credibilidad a este contrato. A su vez, él hizo este contrato y lo hizo certificar ante un notario, el cual firmó para que se viera como si este contrato del banco era verídico. ¿Por qué se hizo este contrato? Bueno, básicamente, el plan de Alves dos Reis era justificar ante la imprenta que querían hacer un plan de desarrollo económico para Angola. Ahí empezaron los números y exitosamente fue aprobado su plan y se dio pie a que se casi que duplicaran la cantidad de billetes legítimos de 500 escudos. El número de billetes ilegítimos emitidos por Alves de 500 escudos era tan vasto y tan alto como el número de billetes legítimos emitidos por el banco en aquel entonces. Bueno, con la cantidad masiva de dinero que logró hacer Alves, logró fundar el Banco de Angola y pues, para junio de ese mismo año. Y además, para poder abrir el banco, utilizó la falsificación de los estatutos y otros documentos. Básicamente la falsificación no se veía en los billetes, sino en los documentos, los estatutos
y los permisos emitidos que logró conseguir Alves para poder crear los billetes. Luego de fundar el Banco Angola y Metrópolis de manera inteligente, Alves Reis decidió invertir en el mercado de valores, en el mercado de divisas. Compró además una flota de taxis, compró granjas y además compró el Palacio du Menino d'Or, que hoy día es el Consejo Británico Real ubicado en Cuba. El principal objetivo de Alves Reis era controlar el Banco de Portugal, con la principal razón de que no avanzaran o que no iniciaran las investigaciones en su contra, las investigaciones al banco por el tema de las falsificaciones. Y para poder controlar el Banco de Portugal, la única forma era ser accionista mayoritario. Para verano de 1925, que además es el año en que comienzan los rumores de forma más importante sobre las estafas de Alves Reis, él compra nada más y nada menos que 7.000 acciones, y ya para noviembre de ese mismo año logró la cifra de 10.000 acciones, además de las 45.000 posibles que podía emitir o que emitía para aquel entonces el Banco de Portugal. Alves Reis quería ser el accionista mayoritario, y bueno, que de esta forma, como ya comenté ahorita, no avanzara, sino que frenar cualquier tipo de investigación en su contra y que lo llevara a la cárcel. Bueno, sin embargo, los planes no le salieron como quería a Alves Reis, porque bueno, para verano, como ya comenté, de 1925, comenzaron a salir rumores sobre la estafa. Y fue porque, bueno, un cajero se dio cuenta de que unos billetes no estaban como que transcritos hacia la documentación necesaria que el banco tiene. Y bueno, además, de forma paralela, se envió un inspector del Consejo de Comercio del Estado hacia el Banco de Angola para también investigar sobre estos billetes duplicados. Bueno, esta noticia creció lo suficiente como para que además llegaran periodistas y la noticia se hiciera eco. Bueno, tras las investigaciones se comenzaron a detectar cada vez más billetes que estaban siendo duplicados entre el Banco de Angola, Metrópolis y el Banco de Portugal, y luego de serias investigaciones descubrió que bueno, que Alves Reis era el principal responsable de la falsificación o del duplicado de estos billetes, y bueno, fue apresado junto con sus socios y arrestado. Alves Reis fue arrestado el 6 de diciembre de aquel año, a los 32 años de edad, y juzgado en el Tribunal de Santa Clara, que está ubicado en Lisboa. Bueno, luego de todas las investigaciones que se hicieron en su contra, fue sentenciado a 20 años en prisión. La vida delictiva de Alves Reis no finalizó tras los escándalos ocurridos hacía 20 años en el Banco de Portugal, y esta vez fue un pequeño comercio de café, donde logró estafar cerca de 60.000 escudos, y esto con la promesa de que iba a llegar una mercancía de café. Y bueno, resulta que esta mercancía nunca llegó al pobre comerciante de café lisbonense. Algo que no comenté anteriormente fue que en el año 1925, luego de establecerse las estafas, hacerse públicas, el gobierno de aquel entonces se ridiculizó enormemente, y además metieron presos a muchos ejecutivos financieros porque permitieron, quizá de forma directa o indirecta, que se llevaran a cabo todo el proceso de falsificación de estos billetes y que la economía de Portugal se tambaleara en la forma en la que lo hizo. Se presume que Alves Reis fue uno de los eslabones que sucedieron en la historia de Portugal para que, bueno, poco después se hubiera un golpe de Estado que hizo un cambio de gobierno y el inicio de una dictadura para el gobierno de Portugal. La estafa de Alves Reis es un ejemplo importante de cómo las matemáticas financieras pueden utilizarse de forma delictiva, que es muy importante, sobre todo en las instituciones delicadas que manejan un país, que todas aquellas personas que decidan dirigir puestos, cargos, deben estar muy conscientes de que es muy importante para así en el presente y en el largo plazo evitar estafas como ocurrieron hace 100 años producto de Alves Reis.